Hola, ¿qué tal? Saludos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Más allá de las noticias. Hoy estamos, como cada semana, compartiendo con ustedes una breve reflexión sobre temas de actualidad, sobre temas de interés. Y el día de hoy, el título que habla acerca de libertad, igualdad y fraternidad, entre paréntesis, otra gran mentira, vamos a hablar de varias cuestiones, entre ellas la disolución de la pared divisoria entre la Iglesia y el Estado en los Estados Unidos. Vamos a ver qué importancia tuvo la Revolución Francesa, si realmente la tuvo, alguna para nosotros y para la libertad, y también vamos a ver un poquito los avances contra las libertades individuales, contra la privacidad, ¿sí? Contra la libertad de expresión inclusive. Y hablamos de esto y quiero saludar, bueno, primeramente saludar a nuestra audiencia, pero quería decirles simplemente antes de comenzar que hablamos de esto. ¿Por qué? Porque Dios nos llama como cristianos a defender la libertad y esperamos que este programa y los materiales que distribuimos, la tarea que realizamos de difusión de la palabra de Dios, sirva a las personas a valorar algo que lo damos por sentado, pero que muchos cristianos hoy en día no tienen, que es la libertad de conciencia. Quiero saludar a Daniel Cúcaro, que nos acompaña como cada tarde. ¿Cómo estás, Daniel? Comentanos un poquito de qué va el tema de hoy y bueno, te saludo, que el Señor te bendiga. Gracias, Emanuel. Gracias, amigos, por estar ahí, escuchándonos o viéndonos. Es un placer volver a encontrarnos, como todas las semanas, con un tema de actualidad. Un tema de actualidad que la libertad es el tema fundamental desde el jardín del Edén, aunque no lo entendamos así. La libertad que Dios le dio a Adán y a Eva era una libertad peligrosa. Puso en riesgo el resto del planeta. Pero Dios les dio la libertad. Y el hombre, manejado por Lucifer, siempre intenta cortar de esa libertad y someter a la humanidad a los manejos de Satanás. Y lo vamos a ver cómo ahora, en este tiempo, se está llevando adelante mientras la gente está entretenida en otras cosas. Ya lo vamos a mostrar. Eso así, bueno, gracias Daniel y gracias a los hermanos que se están conectando y que están dejando sus comentarios, sus saludos, sus buenos deseos, también ahí sus pareceres. Y ustedes habrán visto, quizá en el título, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, que es un lema que viene de la Revolución Francesa, que son los postulados, que obviamente son repetidos demagógicamente en la mayoría de los casos por líderes, por estadistas, por dictadores, inclusive son repetidas estas palabras de libertad, igualdad y fraternidad, hasta el hartazgo, pero que en realidad vienen de una época bastante oscura. Yo no voy a entrar ahora mismo en el tema de la Revolución Francesa, voy a estar comentando seguramente algunas cosas al final, pero sí que se ha cumplido el 14 de julio un aniversario de la Revolución Francesa y cada vez que se habla de la Revolución se trae a colación o se pone sobre la mesa el tema de las libertades. Es verdad que habían muchos revolucionarios franceses que anhelaban la libertad de una serie de abusos que obviamente tenía tanto la corona como la iglesia sobre el pueblo, pero sabemos que esa revolución devino en una dictadura sanguinaria, ¿no? Se lo llamó y se lo conoció como el reinado del terror. Ahora, muchos de estos pensadores influyeron e incluso algunos colaboraron, ¿sí? Como el general Lafayette, colaboraron con la Revolución Americana. Y la Revolución Americana, que compartía algunos puntos de vista con la Revolución Francesa, tenía un aditivo extra que era una revolución no atea. Es decir, dentro de los principios que se establecieron en la nación americana estaba el concepto de Dios por encima del concepto del Estado. Por ejemplo, se mencionaba que cada ser humano había sido creado o había sido dotado por su creador por derechos inalienables. Esta expresión de decir cada ser humano es dotado por su creador
de derechos inalienables, o sea, derechos que nadie le puede quitar, al ser el creador el que le da al ser humano esos derechos, obviamente solamente el creador podría quitárselos, ninguna persona podría quitárselo. En cambio, en los gobiernos humanistas, donde el ser humano es el que está por encima, esto es lo que plantea la Revolución Francesa, es el ser humano el que le da derechos al hombre. Es el Estado el que le da derechos al hombre. Y así como el Estado le da derechos al hombre, el Estado también se los puede quitar. Por eso es tan importante y la diferencia entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Esta Constitución americana, estos principios de la nación americana, tenían una base fundamental. Iba a ser una nación sin rey y una nación sin papa. Iba a ser una nación que iba a tener separación absoluta de iglesia y Estado, ¿sí? El Estado no se iba a meter con el tema de la iglesia no se iba a meter en el tema del Estado, y hay una muy bonita definición para los que quieran leer y profundizar un poquito más sobre esto, en el Deseado de todas las gentes. En el libro El Deseo de todas las gentes, en el apéndice, hay una parte donde se habla acerca de la iglesia y el Estado. Elena G. White escribe sobre la iglesia y el Estado, y ella dice que el Estado, tanto como la iglesia, en su propia esfera, son útiles, y el Señor los utiliza. El Estado en el sentido de refrenar la maldad, proteger la propiedad, la vida, etcétera, y la iglesia obviamente en su propia esfera de predicar el evangelio. Pero cuando el Estado y la iglesia se unen, se rompe esa pared divisoria entre iglesia y Estado, nacen las terribles bestias apocalípticas, ¿no? Así lo dice Elena G. White. Todas las bestias que nosotros vemos en la Biblia son gobiernos que tenían una religión oficial. Roma tenía una religión oficial, Babilonia tenía religión oficial, aunque, por ejemplo, Roma practicaba cierta tolerancia hacia las otras religiones, estaban sumisas bajo la autoridad de Roma, y si Roma quería perseguir cristianos por ser cristianos, los perseguía, y eso lo podemos ver en la historia. Entonces, qué importante es que nosotros ahora hablemos de esa separación de iglesia y Estado. Vengo viendo hace muchos años ya que los medios de comunicación conservadores en los Estados Unidos, cristianos en los Estados Unidos, iglesias, hay mucha propaganda, están haciendo mucha propaganda por eliminar la frase separación de iglesia y Estado, porque esa frase, separación de iglesia y Estado, ha sido utilizada mucho por el ateísmo y por la izquierda en los Estados Unidos, pero la han utilizado no para preservar la libertad, sino para coartar la libertad. Por ejemplo, si yo soy cristiano y entre varios, yo soy un alumno de una escuela y hay varios alumnos que son cristianos y quieren tener un grupo de oración en la escuela, la separación de iglesia y Estado no tiene nada que hacer ahí. Mientras que no se paguen, digamos, los sueldos de los maestros con dinero público para enseñar Biblia, los niños podrían orar en las escuelas, podrían leer la Biblia en las escuelas y no habría ningún problema. Así como hay grupos para otras cosas, por ejemplo, grupos que les gusta la música, la danza o lo que fuera. Pero el ateísmo y la izquierda en los Estados Unidos, el progresismo, por así decirlo, o el liberalismo, entre comillas, como le llaman allá, el liberalismo, lo que ha hecho es utilizar la expresión separación de iglesia y de Estado para prohibir las Biblias en las escuelas, prohibir las oraciones en las escuelas, bueno, iniciar una especie de persecución, obviamente injustificada, a los cristianos. Entonces, ¿qué pasa? El efecto rebote, ¿cuál es? Que los cristianos ahora están en contra de la frase separación de iglesia y Estado. Y es justamente lo único que garantiza la libertad. Pero obviamente están empezando a hablarlo ahora desde el gobierno. Y queremos compartir el primer audio de esta tarde. Y este primer audio es algo que sucedió hace unos pocos días atrás, donde el jefe del Departamento de Libertad Religiosa, Dan Patrick, mencionó delante de Donald Trump que deberíamos dejar de utilizar la frase separación de iglesia y Estado porque no aparece en la Constitución. Es verdad que la frase como tal no aparece en la Constitución, pero el hecho de que el gobierno no dictará ninguna ley con respecto a la religión, está implícitamente allí la separación de iglesia y Estado.
¿sí? La primera enmienda es la garantía de la separación de la Iglesia y del Estado. Pero ahora estamos escuchando mencionar no solamente a Donald Trump hace unos años atrás, sino al presidente de la libertad religiosa en los Estados Unidos, Dan Patrick, decir que debería dejar de mencionarse esa frase. Obviamente ellos respondiendo al ateísmo, a la izquierda en los Estados Unidos, que han utilizado esta frase para perseguir cristianos. Pero cuidado, porque al eliminar la separación de iglesia y Estado o eliminar este concepto, le estamos dando poder político a la iglesia. Ojo de no darle poder político a la iglesia. ¿Por qué hablamos de esto antes de escuchar el audio? ¿Por qué hablamos de esto, hermanos? Porque nosotros como cristianos somos llamados a defender la libertad. ¿Cómo defendemos la libertad? Hablando del tema. ¿Cómo defendemos la verdad y cómo mantenemos viva este tema? Trayendo la historia de lo que sucedió. Por eso uno de los libros que más distribuimos es El conflicto de los siglos. Allí se habla de las persecuciones a los cristianos durante el Imperio Romano, las persecuciones de la Iglesia Católica. Bueno, se habla de todas las veces que la libertad fue atropellada por los hombres, cómo los cristianos fueron perseguidos en todas las épocas. Tenemos que hablar de eso para defender la libertad. ¿Y para qué defendemos la libertad? No para refrenar las cosas que sabemos que van a venir, porque las cosas que van a venir, no hay nada que hacer con eso, sino para que cuando vengan esas cosas haya mayor cantidad de gente de este lado, del lado de la libertad. Que de paso, cuando hablamos aquí del lado de la libertad, estamos hablando del lado de la verdad, del lado de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice también que nuestro mundo va a ser juzgado por la perfecta ley de la libertad. O sea, la palabra libertad es uno de los atributos del carácter amoroso de Dios, que lo mencionó recién ahí Dani al comenzar. Lo primero que Dios le da al hombre es la libertad de elegir. Entonces, los que están del lado de la libertad están del lado de Dios. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y por eso somos llamados a defenderla. Vamos a escuchar el primer audio que muestra al presidente de la Comisión de Libertad Religiosa, Dan Patrick, mencionar la separación de Iglesia y Estado como algo que debería dejar de utilizarse. Prestemos atención. Señor presidente, ¿puedo decir una última cosa? En cuanto al tema de la Iglesia y el Estado, eso se utilizó como un martillo contra casi todos nuestros testigos. Una de las recomendaciones importantes que hicimos, si eso ocurre en el futuro, si cualquier superior militar, un superintendente de un distrito escolar, alguien del sistema sanitario, quien quiera que utilice eso contra alguien que simplemente defiende su libertad religiosa o simplemente reza en público, que en un plazo breve, si alega la separación de Iglesia y el Estado, ese funcionario público debe explicar por escrito cómo ha violado la Constitución. Porque, insisto, la separación de la Iglesia y el Estado no está en la Constitución. Y a partir de hoy, si alguien le dice eso y ocupa un cargo público, preste servicio en cualquier organismo con carácter oficial, tiene que señalar exactamente dónde ha violado la Constitución, porque no lo ha hecho. Y a partir de hoy, esa frase no debería volver a tener ningún poder sobre personas de ninguna religión en Estados Unidos. Gracias. Bueno, realmente muy interesante. Para aquellos que nos están escuchando, está Donald Trump en la escena, rodeado por todo ese gabinete de libertad religiosa, entre ellos la pastora, que es la pastora que realmente dirige a Donald Trump, o que lo ha guiado, digamos, ¿no?, en esa iglesia protestante. Y al lado de Dan Patrick aparecía un conocido personaje para nosotros los adventistas del séptimo día, que es Ben Carson, que también es miembro de esa comisión de libertad religiosa, ¿sí? Pero qué interesante que ellos digan que la separación de Iglesia y Estado no está en la Constitución, cuando justamente es la base de la fortaleza, es la base de las virtudes de la nación americana. Que no haya una religión oficial, ¿sí?, que no haya un rey, que sea un gobierno del pueblo para el pueblo, y que no haya tampoco un papa, ¿sí? Así que evidentemente la frase separación de Iglesia y Estado no está literalmente, pero el concepto claramente está en la Constitución al decir que el gobierno no dictará leyes
con respecto al ejercicio de una religión y que ningún funcionario se le va a pedir que ejerza tal o cual religión para ejercer el cargo público. Todas esas cuestiones están contempladas en la Constitución. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué instancia estamos ahora? Recordando la Revolución Francesa y con respecto al tema de nuestras libertades individuales, nuestro derecho a la libre expresión, nuestro derecho a la intimidad. Quiero darle la palabra a nuestro hermano Daniel Júcaro, que nos va a hablar un poco de estas cuestiones y ponernos un poquito al tanto acerca de esto. Bueno, gracias, Manuel. Muy acertado lo que dijiste. Me encantó. Como siempre, presentaste el panorama de una manera magistral. Y el problema de todo esto es que justamente esta gente tiene razón en cuanto a que la palabra o la frase no está en la Constitución de Estados Unidos, pero está el concepto. O sea, vamos al legalismo, vamos a una interpretación, y el que interpreta y además tiene el poder es el que gana. Porque en una interpretación donde el que no tiene el poder entiende de una forma y el que tiene el poder entiende de otra forma, adivinen quién es el que va a implementar la política a seguir. Obvio, el que tiene el poder. Y hacia eso es lo que vamos. Le convenía a los gobiernos demócratas que hubiera separación de iglesia y Estado para sacar la religión de la vida de todos los norteamericanos, de todos los estadounidenses. Y a este gobierno le conviene que no haya separación entre la iglesia y Estado para implementar sus políticas de hegemonía religiosa sobre las otras religiones o sobre el resto del pueblo que no quiere ser religioso. Una cosa es que no me interese la religión y otra cosa es que no quiera saber nada con la religión. Porque supongamos este escenario. No me interesa la religión, pero el gobierno impone una ley que es religiosa. Pero a mí no me interesa la religión, así que observo la ley porque de todas formas no me perjudica. Yo no tengo nada que ver con la religión. Pero si yo soy una persona religiosa y el gobierno impone una ley religiosa que me afecta a mí porque yo no soy de la religión que imponga el gobierno, puedo ser de cualquier otra religión, en el mundo hay miles de religiones, el gobierno va a imponérmela y yo me voy a resistir porque no la quiero seguir porque va en contra de mis prácticas, de mi religión. Pero como el gobierno es la religión, el gobierno y la religión son lo mismo, van de la mano, tendrá el poder de obligarme. Y ahí comienzan las persecuciones. Así fue a través de toda la historia. Satanás utilizó esto para perseguir a la gente. O sea, fíjense qué mente maestra, ¿no? Que ya sea por un lado, a través de, vamos a decir, a través de los gobiernos de izquierda, saca la religión de la sociedad y a través de los gobiernos de derecha introduce la religión y la persecución. O sea, no importa en qué lado nos situemos, nos cocinamos en la sartén o nos cocinamos en el fuego. El resultado es el mismo. Y esa es la mente maestra de Satanás ideando todas estas trampas que ya están en la Biblia. El Señor nos advirtió y el Señor nos muestra algo. Apocalipsis capítulo 13, voy a leer, desde el versículo 7, Apocalipsis 13, 7, se presenta a una bestia, ¿no? Una bestia que es un poder. Una bestia destructora que tiene unas características. Versículo 7 dice así, que a esta bestia se le permitió hacer guerra contra los santos
y vencerlos. ¿Quién le permitió? ¿El mundo? ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién gobierna el universo? ¿Quién autoriza las cosas que ocurren en el mundo? ¿Satanás? No, Satanás se sujeta a la voluntad de Dios. Dios le permite. Dios permitió que le hiciera guerra a los santos y que los venza. Este vencerlos es desde el punto de vista humano. O sea, lo que se menciona como vencerlos fue durante la Edad Media, todas las edades de la persecución, donde parecía que este poder político-religioso, este poder estaba ganando la batalla. Y dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿no? Esto es, mandaba a todos. Ahora el versículo 8 dice, a esta bestia la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que esta bestia, aunque tenía la autoridad de Dios, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Que eso es algo que también tenemos que entender. Que alguien haga cosas y que Dios se lo permita, no quiere decir que Dios lo envió a hacer eso. Se lo permitió es distinto a que lo envió a hacerlo. No voy a decir más nada, creo que esto es claro, ¿no? Son dos conceptos que tenemos que entender que son bastante distintos. Una cosa es cuando Dios envía a una persona a hacer una tarea y otra cosa es cuando alguien va a hacer algo en contra de lo que son los mandamientos de Dios, pero Dios le permite que lo haga. Hasta cierto punto. Después Dios dice, bueno, hasta acá llegaste. Voy a poner un ejemplo bíblico. El ejército del rey Senaquerib de Asiria llegó a las puertas de Jerusalén. ¿Por qué Dios no los retrasó antes? ¿Por qué no los frenó cuando estaban por salir del norte, de Asiria? ¿Por qué no los frenó ahí? ¿Por qué los dejó llegar hasta las puertas de Jerusalén? Bueno, Dios permite ciertas cosas. Él quería que el rey tuviera miedo, ¿no? Y se arrodillara delante de Dios y reconociera el poder de Dios. Y después derrotó al ejército y mataron a 185.000 hombres. Bueno, porque Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere para beneficio de sus hijos. Bien, versículo 10 dice, si alguno lleva a cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y esa palabra paciencia también quiere decir perseverancia, ¿no? No esperar con los brazos cruzados, sino perseverar en el camino, sabiendo que Dios va a actuar. Y les digo todas estas cosas porque el enemigo no está durmiendo, nosotros estamos durmiendo. El pueblo cristiano está durmiendo. El pueblo cristiano en este momento está viendo, no sé, el Mundial de Fútbol, olvidándose que el enemigo actúa en la sombra. Actúa sin que nosotros nos demos cuenta. Hace como un pajarito que tengo yo acá en el parque de mi casa. Lo conocía desde que era chico, pero cuando vinimos a vivir acá en el campo, estaba lleno de estos pajaritos. Se llaman los teros. Acá le decimos los teros, tienen otro nombre en otros países. Son los teros, tienen como un penachito acá en la parte de atrás, son muy divertidos, muy lindos y son bastante amigables y son muy inteligentes. Los teros tienen un problema que no tienen otros pájaros, ¿no? Hay algunos pájaros, la mayoría, que hacen sus nidos arriba en los árboles, pero ellos vuelan y pueden hacer el nido donde se les dé la gana, allá arriba de los árboles. Ningún ser humano puede llegar hasta ahí. Pero los teros, las garzas, los flamencos, no hacen sus nidos arriba de los árboles, sino que los hacen en la tierra.
entre los medios de los pajonales, en los pastos altos, por ahí, escondidos, ¿no? Y cuando alguien, sea un animal, un pájaro, un perro, un zorro o cualquier otro animal se acerca a donde está su nido, el tero sale corriendo en la dirección opuesta a donde está su nido, para que el predador, el perro, el zorro o lo que sea, vaya detrás del tero y no se acerque al nido. Protege el nido. Para él es más importante el nido, que no se puede mover, y sus polluelos que están ahí por nacer o recién nacidos, que es su propia vida. Él pone en juego su propia vida. Obviamente, ellos salen volando y cuanto más alejan al predador, mejor. Y ellos van saltando, no vuelan, van saltando, haciéndole creer al predador que en cualquier momento lo puede atrapar. O sea, ponen los huevos en un lado y se hacen notar en otro lado. Y eso es lo que hace permanentemente Satanás. Lo importante él lo pone en otro lado. Y nos muestra a nosotros una cara bonita que nos atraiga. Desde la época de los romanos ya lo hacían a esto, a través de toda la historia, pero si quieren, esto es el pan y el circo que los romanos inventaron para que la gente se distrajera de los problemas que tenían y no se dieran cuenta la cantidad de leyes restrictivas que le estaban poniendo en el Senado y sacándoles impuestos. Y la gente estaba contenta, total, iban al circo y tenían para comer, bueno, ya está. Y el mundo hoy le hacen lo mismo. Le dan un nuevo teléfono celular, nuevas cosas, nuevas aplicaciones, nuevos automóviles, un espectáculo que dura un mes y medio y toda la gente ahí. Y en ese mes y medio, el gobierno mundial, esta bestia, porque acá aparece otra bestia en la Biblia, que ahora la vamos a ver, esta otra bestia está preparando el escenario en el cual va a desarrollar la gran persecución o el gran control mundial. Vamos ahora otra vez a la Biblia, capítulo 13, los versículos de más adelante. El versículo 11 dice así: después vi otra bestia, no la bestia primera, sino otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya desde el vamos, esta bestia nos está engañando. Se presenta como un cordero, pero en realidad, cuando habla como dragón, igual que la primera bestia. Tienen las mismas características, engañan. Y dice el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, vuelve a hacer lo mismo que hizo la primera bestia, que ahora no tiene poder, en presencia, o sea, la primera bestia todavía está viva, pero no tiene poder, pero esta segunda bestia sí tiene poder. Se le da el mismo poder que había tenido la primera bestia. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esto es bastante más largo, estamos resumiéndolo. Léanlo en el Conflicto de los Siglos, los capítulos Las conciencias amenazadas y los capítulos anteriores y posteriores. Es maravillosa esta historia. La resumimos para que ustedes vean el accionar de esta segunda bestia, que es el momento actual de la historia. La primera bestia, el poder político religioso del romanismo, que ahora, unido con el poder de la nación hegemónica del planeta Tierra, que está celebrando sus 250 años de independencia, están intentando someter al mundo. Pero dice que se le da ese poder, esa autorización se le da. Porque Dios da esas autorizaciones por un tiempo. Un tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, no es para siempre. Dios está en el control de todo. Ténganlo siempre en la mente. Aunque les parezca que no. Aunque les parezca que estos poderes vienen ganando, Dios está al control de todo.
Eso nos alivia mucho nuestro estrés cotidiano, ¿no? Nuestra angustia cotidiana. Saber que, Señor, dirige tú mi camino, me pongo en tus manos, haz tu voluntad en mi vida, aunque yo no lo entienda, aunque no sea lo que yo haría, voy a hacer lo que tú quieres que haga, porque es lo mejor. Cuando entendamos eso, vamos a vivir feliz y sin estrés. Versículo 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña, versículo 14, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, versículo 15, infundir aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, para que la imagen de hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Vamos a dejarlo acá un ratito. Ustedes entienden, ¿no? El poder que se le está dando a esta bestia es igual al de otro. Entonces, si ustedes quieren entender qué es lo que está pasando ahora, lean en el conflicto de los siglos toda la historia de la Edad Media. Son solo 1000 años, así que no es tanto. Son 1000 años de hegemonía de Roma papal. Vamos a decirlo, por si no se dieron cuenta, estamos hablando de Roma papal y de los Estados Unidos de América. Bien, y llegamos al momento en el cual pareció que esa herida mortal era realmente mortal. Pero no fue tan mortal, sino que fue una herida que parecía que había matado a la bestia, pero no la mató. Bueno, esa herida fue en 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla por parte de estos ejércitos desordenados, pero semipopulares, que derrocaron al rey Luis XVI. Manuel les comentó que estos revolucionarios habían estado participando de la Revolución Americana, porque la Revolución Americana había sido unos 10, 14 años antes, 1776, 1789, 13 años antes. El general Washington iba perdiendo la guerra contra los ingleses cuando los franceses decidieron ayudarlo y enviaron un ejército. En ese ejército lo comandaba Lafayette, como dijo Emmanuel. Y había otro personaje en el ejército francés, que los adventistas lo conocemos bien, el resto del mundo se ha olvidado, no tiene ni idea quién fue. Por ahí aparece en la historia si lo buscamos puntualmente. Un teniente del ejército francés que colaboraba con Washington, que estaba al mando de Lafayette, un teniente se llamaba Luis Alejandro Berthier. Napoleón no estaba, Napoleón era menor, no vino a América, pero Berthier sí, era un poco mayor que Napoleón y estuvo aquí. Después volvió a Francia junto con Lafayette y ellos la experiencia que habían adquirido en la Revolución Americana la trasladaron a la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa fue un gran engaño, despertó un odio hacia la religión que la Revolución Americana no tenía. Ya lo mencionamos. Ese gran engaño se basó en 3 palabras. 3 palabras. Y esto es el poder que tienen las palabras para engañar. Muchas veces el comunismo habla de libertad y democracia. Yo recuerdo cuando existía la Unión Soviética, muchos de los países que estaban en la órbita soviética, aunque no pertenecían a las repúblicas socialistas soviéticas, pero eran países asociados, por ejemplo, la parte alemana que estaba bajo el mando de la Unión Soviética, se llamaba República Democrática Alemana. Y había muchos otros países en África y en Asia. Todos eran repúblicas democráticas del Congo o de lo que sea. Pero no tenían nada de democrático.
nada, nada. Estaban restringidos todas las libertades, todos los partidos políticos, todo. Pero la palabra democrática suena bonito. La palabra libertad, igualdad y fraternidad suenan bonito. Pero en la Revolución Francesa no hubo ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Ni siquiera para los propios revolucionarios. Ahora vamos a escuchar a un profesor que nos va a explicar bien, con todos los, sin pelos en la lengua, el gran engaño, la mentira de la Revolución Francesa. Amigos, grábense esto. El 14 de julio de 1789 no fue el amanecer de la libertad, fue el primer tajo de una guillotina que todavía sangra en el mundo. Ese día, con la toma de la Bastilla en París, nació la Revolución Francesa, la fiesta nacional gala, la fecha que los libros oficiales marcan como el inicio de la era moderna. Nos la vendieron en la escuela como la conquista de la humanidad. Pero fue todo mentira. Fue la mayor estafa moral de Occidente. Parió masacres y destrucción. Repasemos el ominoso legado de la Revolución Francesa. El régimen del terror mandó a la guillotina a más de 17.000 personas por decreto y sumó otras decenas de miles muertas en prisiones, fusilamientos y ahogamientos masivos, antes de devorar a sus propios verdugos, Robespierre incluido. Las columnas infernales arrasaron después la Vendée, más de 170.000 campesinos ejecutados por el simple delito de seguir creyendo en su fe y en su rey. Fue el primer genocidio de la era moderna, silenciado durante 2 siglos porque no cabía en el cuento revolucionario. La Convención confiscó los bienes del clero, de la nobleza y de los emigrados, y guillotinó al que protestara. Fue el primer experimento colectivista de la historia, 40 años antes de que naciera Marx. Cambiaron el calendario, la vestimenta, quemaron archivos y rebautizaron calles, eliminaron identidades regionales en aras de un jacobinismo centralista, porque no se funda una lealtad nueva sin vaciar antes la memoria vieja. Siguieron 20 años de guerras napoleónicas que dejaron millones de muertos de Lisboa a Moscú. Cuando Napoleón invadió España, masacró a la población civil, saqueó el patrimonio español y dejó ciudades arrasadas de Zaragoza a Gerona. Con la vergonzosa complicidad de la Casa Real Española, la Revolución y sus ideas provocaron la fractura del Imperio Español en 20 pedazos e inauguraron un siglo de guerras civiles y caudillismo tanto en España como en América. En París nació la fórmula comunista que hoy se repite en medio planeta. La república sin rey, vendida como gobierno del pueblo, es en realidad una cesión del poder a una élite sin rostro que abusa y saquea al que trabaja y emprende. El culto a la razón con mayúscula, por encima de la moral y de la fe, dejó a Europa desarmada espiritualmente, incapaz hoy en día de defender y hasta de explicar su propio legado histórico. Correcto, esto es así, una gran mentira, vendida por los que están pagados por estos intereses para ocultar la verdad. La verdad os hará libre, dice la Biblia, y tenemos la obligación de buscar esa verdad, pues si no vivimos constantemente en las mentiras, y ya le digo, las mentiras son muy fáciles de aceptar, porque vienen revestidas de lindas palabras. Les voy a contar una historia ficticia, obviamente, ya se van a dar cuenta que es ficticia. La leí hace muchos años, si mal no recuerdo, en un libro de ciencia ficción o algo, no sé. Bueno, el tema es así. Iba una nave espacial planetaria del planeta Tierra, recorriendo el cosmos, y de repente le entra un mensaje en su radio que decía paz y amor, pero no así paz y amor, decía paz, amor, paz, amor, paz, permanentemente decía eso, paz y amor, paz y amor. Y
los de la nave dicen, esto es como un llamado, ¿de dónde vendrá? Y empezaron a guiarse por las ondas a ver de dónde venía, como en un GPS, ¿no? Y a ver, llegan a un planeta. Y las palabras esas venían de ahí, de ese planeta. Así que descienden y los atrapan. Y los tienen esclavizados y los iban a matar, los iban a comer, no sé, una cosa así, una raza alienígena. Y entonces uno de la nave le dice, pero ¿y por qué paz y amor? ¿Por qué decían siempre paz y amor? Esto no es ni paz ni amor, esto es guerra y nos quieren comer. Dice, es que nosotros estamos estudiando la civilización de ustedes desde hace muchos años y vimos que las palabras paz y amor eran las que más les gustaban, que más los atraían. Así que usamos esas palabras para atraerlos. Obviamente es una metáfora, una historia, pero es lo que ocurre. Satanás mismo utiliza palabras que son lindas. Para engañar a Eva, utilizó palabras lindas que a ellas le llenaron los oídos. Seréis como Dios. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Paz y amor, libertad, igualdad, fraternidad, y los mataron a todos, incluso a los mismos ideólogos. Lean esto en El Gran Conflicto, la historia del terror, los años de terror de los jacobinos, fue terrible, terrible. No se podía salir a la calle porque si no les gustaba tu cara, el que tenía el poder te mandaba a la horca, a la guillotina, al fusilamiento, a donde sea. El mundo no aprendió nada porque el mundo vive entreteniéndose en las cosas que le ponen adelante. Así como este paz y amor de los extraterrestres, así como se le dan lombrices a los peces y enganchan con el anzuelo, la gente va por esos lugares, engañados. Esos no están haciendo ahora, en este momento de la historia, en este julio de 2026. No salen los medios el tema que vimos de Dan Patrick defendiendo la unión de Estado y religión. Eso no sale, eso sale en lugares muy específicos. La mayoría de la gente no le da importancia, algunos le dan importancia, nos lo envían a nosotros o nosotros lo encontramos en internet por ahí. Hay gente que lo capta y es nuestra obligación mostrárselo a ustedes. Y es nuestra obligación mostrarle lo que vamos a ver, escuchar a continuación. Hoy, mientras media Europa mira el Mundial y la otra media se queja del calor, en el Parlamento Europeo han hecho una jugada que va a cambiar tu vida. Y casi nadie se ha enterado. Han resucitado Chat Control, la ley que permite escanear tus mensajes privados sin orden judicial ni sospecha. El Parlamento la había rechazado 2 veces este año. Sí. La propia Comisión Europea admitió a finales del año pasado que no había forma de saber si servía para algo. Pero aún así, hoy la han extendido 2 años más, hasta 2028. Lo preocupante es cómo lo han hecho, con un procedimiento de urgencia, una trampa reglamentaria que no está pensada para resucitar leyes ya tumbadas, no. Eso se lo han sacado de la manga. La mayoría de eurodiputados votó rechazarla, 314 contra 276, pero al ser de urgencia, hacían falta 361 votos. No solo era ganar, había que ganar con mayoría. Como medio hemiciclo ya tenía la maleta hecha para el receso de verano, con las ausencias contando como votos a favor, colaron el texto. El mismo texto, sin cambiar una coma. Alguna enmienda por ahí, pero no sirven de nada. Y esto es solo la puerta de entrada, porque la verdadera batalla es el Chat Control 2.0 que obligará a todos los proveedores a escanear absolutamente todo. Cada mensaje, cada foto, cada documento. ¿Que envías por WhatsApp la foto de tu DNI para alquilar un apartamento y un sistema automático la analiza antes de que llegue a su destino? ¿Te parece bien? ¿Que la mandas a tu pareja, por ejemplo, las claves del banco y ese dato viaja por un canal que ya no controla nadie, que tú hayas elegido? ¿Te parece bien?
que haces una broma de humor negro a tus amigos y un algoritmo sin ironía la marca como sospechosa al lado de tu nombre asociado a una alerta que nunca sabrás que existió. ¿Te parece bien eso? Todo aquello que siempre habías considerado privado va a dejar de serlo. Van hacia ahí. Te dirán que es por tu seguridad. Siempre es por tu seguridad. Pero el verdadero cambio no es que alguien lea tus mensajes. Es que aceptes que ningún mensaje volverá a ser completamente privado. Tuyo. Ese día no habrán cambiado tus conversaciones. Cuando llegue, que llegará. Habrán cambiado la esencia propia, los cimientos propios de la libertad. Y lo más grave, quien lo empuja es el PP europeo, ¿eh? Se excusan en los niños mientras las propias organizaciones de infancia digital piden que se corrija esa ley antes, no que la aprueben tal y como está. El Supervisor Europeo de Protección de Datos avisa de que el escaneo indiscriminado es absolutamente inaceptable, pero nadie les frena. Un día leerán a Orwell y descubrirán todos ellos que no era ficción. Esto es para fabricar rebaños. Ya me entendéis. Compartid este vídeo. Nos va la libertad en ello. Seguimos. Y nosotros hacemos eso. Compartimos este vídeo. Marc Vidal, un analista político español, obviamente se han dado cuenta por su forma de hablar. Y él nos está mostrando que la Biblia se cumple. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 16, 15 y 16. Se le permitió infundir a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, infundir aliento e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y después el versículo siguiente nos dice que ese número es 666. No vamos a entrar en eso, simplemente queremos decirles que estamos en este momento de la historia, donde se está buscando marcar a toda la gente de alguna u otra manera para poder establecer ese control mundial que la bestia, ya lo escuchamos a Dan Patrick, viene intentando hacer desde hace muchos años. Todo lo que Elena de White escribió, todo lo que la Biblia nos dice, se está cumpliendo. El pueblo de Dios duerme. Muchos de los grandes líderes del pueblo de Dios duermen. Cada uno recibirá su recompensa. Los que duermen junto al camino y no tienen aceite, cuando se lleguen a la puerta de las bodas, se les dirá, no los conozco. No, pero nosotros no los conozco. Ustedes durmieron cuando tenían que estar despiertos. Nosotros no queremos formar parte de ese grupo despreciable o despreciado, digamos. Nosotros queremos estar en los que reciben las otras palabras que dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y nosotros queremos que ustedes también. Y que ustedes compartan esto con muchas otras personas, porque el tiempo ha llegado. Viene a toda velocidad. Que tú no te des cuenta, que el mundo no se des cuenta, no quiere decir que las cosas estén frenadas. No, no, al contrario, siguen avanzando a toda velocidad. Les enviamos un fuerte abrazo. Los queremos mucho. Queremos verlos en la patria celestial. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que una bendición siempre poder escucharte. Todos los hermanos, por lo menos los comentarios que nos han llegado, están contentos con el programa, así que estamos agradecidos por todos sus comentarios y por todas sus palabras de aliento, que bueno, nos animan a seguir adelante con este proyecto que ya lleva medio año, Dani, no sé si te has dado cuenta, ya lleva medio año, vamos el episodio 24,
y estamos agradecidos al Señor porque, bueno, empezamos haciendo alguna prueba con la intención de quizá poner en radio. El tema de radio no es tan sencillo hoy en día. Y bueno, terminamos aquí en este podcast, por decirlo de alguna manera, en YouTube y también disponibles en las plataformas de audio como Spotify, como SoundCloud, YouTube Music. Nos pueden escuchar, busquen Más Allá de las Noticias en esas plataformas si los quieren escuchar. Y contentos y agradecidos al Señor de poder tener este pequeño espacio. Y si se quedaron con un gusto a poco, con ganas de más, pues bueno, esa es la idea, que la semana que viene podamos compartir nuevamente y que nos podamos encontrar nuevamente. Así que les mandamos un abrazo, nos vemos Dios mediante en la próxima. Gracias, Daniel, que Dios les bendiga y bueno, gracias nuevamente, bendiciones. Sí, perdón, acá Daniel nos está por mencionar algo más, sí. Sí, no, solamente le quería decir que a todos los que nos ven y que tienen un canal de YouTube o un canal de lo que sea, Instagram, lo que sea, y quieren reproducir esto, siéntanse libres de hacerlo. Nosotros no les vamos a recriminar, no les vamos a prohibir, nosotros queremos que esto llegue a más gente, como sea. Gracias. Amén. Amén. Este programa está saliendo en 3 canales de YouTube, en el canal de Radio El Camino, en mi canal personal y en el canal de Daniel, así que no hay ningún problema que se comparta. Están los audios también para compartir allí. Así que bueno, un abrazo para todos.